Perdonar, ser perdonado, buscar el perdón. Todas estas cosas que se manejan de manera tan voluble en nuestra sociedad, a veces son un mito, son una charlatanería. Realmente la gente no conoce el fondo, el sentido real, el psicológico de la palabra perdón. De tal manera que vivimos prácticamente en la charlatanería con relación a esta palabra. Hay gente que dice tonterías como que para perdonar, primero tengo que perdonarme a mí mismo. Esto es absolutamente ridículo, como también aquellas cosas de llegar a perdonar a una persona que accidentalmente me ha ocasionado un daño, sin importar el tamaño, el grado, el nivel del daño que me haya ocasionado. No podemos perder de vista que fue un accidente. Tal parecería que estamos en una corrida de toros donde un ser superior llamado ser humano le tiene que dar el indulto al pobre animal perdonándole la vida. Esto no es así. Además se maneja una doble moral espantosa con relación al término perdón. Una doble moral donde muchas veces, con tal de quedar bien, yo otorgo el perdón delante de una sociedad para demostrar mi calidad humana, que todos vean de lo que soy capaz de perdonar a pesar de lo que me hicieron. Todo esto no obedece más que a hipocresía, a doble moral. Y yo sé que le puede estar sonando fuerte lo que estoy diciendo para abrir este tema. Pero si usted le ha dado seguimiento a estos programas, ya se dio cuenta que es costumbre aquí romper paradigmas humanos. Si usted no cree lo que estoy diciendo, quédese, porque como en otros programas, se lo voy a demostrar. ¿Tienes la bibliografía de todo esto? Donde observas las contradicciones. ¿Tú crees que en esta sociedad mexicana la gente perdona? Sí. ¿Sí? No todos, pero sí la mayoría de las personas. Digo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí, perdonamos más de lo que deberíamos, yo creo. Tú como individuo, como persona, ¿perdonas? Sí. Sí. Yo sí. Con el tiempo, como dicen, sana las heridas, se te olvida y ya vas perdonando, ¿no? Pero entonces eso no es perdón, eso es olvido entonces. Pues al principio tienes que hacerlo, no sé, diferente, ¿no? O sea, no diferente, sino sí es olvido. ¿Usted cree que el perdón de la gente es realmente de fondo? Sí cuesta mucho trabajo dar perdón desde el corazón. Híjole, yo creo que pocas personas de corazón, desde el fondo, perdonan. Como podemos ver en este sondeo, nuestra vida se divide en dos partes. Una vida física, material, del mundo que nos rodea y percibimos por los sentidos. Y otro mundo, el mundo mental, el mundo psicológico, el mundo donde no me ven. Ese mundo interior es el que cambia su relación con el mundo que nos rodea y es donde se gesta verdaderamente el error de la palabra perdón. Se lo explico. Fíjese con cuidado, ponga atención, es interesante. Mire, nosotros todos tenemos unas emociones que son correspondientes de manera positiva a todo nuestro círculo social. Es decir, estimamos, admiramos, queremos a toda nuestra gente, amigos, familiares y demás. Cuando alguno de estos amigos familiares nos ha ocasionado un daño, nos ha impactado al ego de cualquier manera, es decir, a través de un accidente o de una acción intencional, nos han afectado y nos han creado un daño, de inmediato nuestras emociones cambian con relación a esa persona. No le podemos volver a ver igual, no le podemos soportar de la misma manera. Y a pesar de saber que hemos cambiado internamente en nuestra psicología, con las palabras decimos que le hemos perdonado. Ese perdón es absolutamente falso. Son cosas que queremos hacer para tratar de mantener las relaciones de la misma manera. Pero esto es un error
que se puede corregir. El problema del perdón como un estado psicológico que debemos alcanzar, como ya le había dicho, no engancharse con las ofensas, no engancharnos con el daño que terceras personas nos han hecho. Todo el problema para alcanzar ese sutil estado radica en la palabra ofensa. Aquí es donde descansa. ¿Por qué? Mientras usted haya recibido un daño accidental o intencionalmente, es muy difícil que sus emociones vuelvan a sentir lo mismo por la persona que le ha ocasionado el daño. Entonces, con su intelecto, con sus ideas, probablemente sí alcance a entender que el daño fue accidental, pero con sus emociones siguen la reserva, sigue la afección, sigue usted con ese cambio emocional negativo hacia sus seres queridos y todo radica en sentirse ofendido. Es muy difícil que alguien que cree que le han ofendido logre un perdón como estado, logre un sutil nivel psicológico de liberación, de desengancharse de la ofensa. No quiero decir con esto que usted no se defienda de una agresión. Puede hacerlo. No me importa lo que haga en el mundo material. Lo que me importa es su mundo psicológico. Lo que me importa es que aprenda a cambiarlo con relación, en este programa, a la palabra perdón. Vamos a ver cómo la gente cree que el perdón se puede dar concibiendo la ofensa, dándose por ofendido. Y eso es una mentira. Es lo que precisamente provoca que la gente no pueda perdonar. Nadie puede decir completa y categóricamente que actúan mal conscientemente. Simplemente muchas veces no sabemos el nivel de consecuencias de nuestras propias acciones. Es parte de la condición humana, digamos, ignorante. Todos actuamos y al mismo tiempo no podemos saber a ciencia cierta cuáles van a ser las consecuencias de nuestras acciones. Y muchas veces nuestras acciones pueden dañar a otros seres humanos y pueden hacerlos sufrir. Y muchas veces incluso en una calidad ofuscada, en una calidad de enojo o de frustración, podemos herir a otros seres humanos. Ahora, ese tipo de calidad mental es como un intoxicante que puede llevar a todo tipo de acciones realmente nefastas. Es de comprensión, es un poco de compasión, es un poco de tolerancia otra vez, de aguante, de paciencia, de entendimiento. Es algo que no es completamente fácil de hacer cuando toma el momento. Empiezas a dejar que otro nivel de comprensión y de apertura y de empatía se suscite en tu propia mente. Una de las importantes complicaciones que tiene la gente, psicológicamente hablando, para lograr el estado psicológico de perdón es, como acabamos de ver en este momento, pensar que quien verdaderamente cree que le han dañado, quien se da por ofendido, debe alcanzar el estado de perdón. Es decir, mientras usted conciba que le han ofendido intencionalmente, no va a poder perdonar, no va a poder cambiar sus emociones y volverlas a hacer recíprocas hacia su entorno. Pero tiene otra complicación esto, genera la doble moral. ¿Por qué? Porque obviamente si yo soy una persona capaz de dar el perdón a alguien que verdaderamente me ha ofendido, que me ha hecho un daño, de inmediato eso me coloca como una gran persona, como una persona de espíritu elevado, de gran calidad humana, capaz de perdonar a pesar de lo que me han hecho. ¿Cómo puede ser que yo sea tan bueno? Es increíble mi bondad. Por eso yo voy a perdonar a pesar del daño que me han hecho. ¿Nota usted cómo eso realmente es una actitud hipócrita de doble moral que solamente engrandece al ego? A lo largo de nuestra existencia, encontramos personas distintas, con una visión del mundo y actitudes completamente diferentes de las nuestras.
algunas veces erradas y otras tantas peligrosas, que fueron insertadas por medio de la vivencia y la educación, ya que los seres humanos vivimos condicionados por el medio que nos rodea, donde hasta las emociones que sentimos son una imitación. Estas influencias quedan grabadas de tal modo en nuestra mente que actuamos plenamente convencidos de nuestro proceder, dado que así ha transcurrido la vida para nosotros. Al hablar del perdón, debemos tomar en cuenta esta parte de la realidad humana antes de determinar si hemos sido o no víctimas de una ofensa por parte de alguien cuya mente ni siquiera alcanza a percibir el daño que genera, dadas las condiciones de su existencia. Ya decía el gran sabio de la física, Albert Einstein, es más fácil romper un átomo que un paradigma humano. Qué difícil es romper una idea que ha venido dándose en nuestra sociedad de generación en generación. Qué difícil es romper la estructura intelectual con relación a la palabra perdón. Usted no va a alcanzar el estado psicológico elevado de perdón hasta que no entienda que la ofensa no existe. Usted es quien se da por ofendido. Esto se recarga, fíjese con cuidado, se recarga en cierto grado de ignorancia del mundo interior, del mundo psicológico. Mientras usted no se conozca a sí mismo, no va a comprender con exactitud por qué la ofensa no existe. Hay personas que creen que la ofensa sí existe cuando es un acto intencional, no cuando es accidental. Más o menos sí, la gente entiende que si es un accidente es más fácil perdonar. Sin embargo, déjeme decirle algo, aun cuando no sea un accidente, aun cuando sea un acto intencional, la ofensa no existe. Usted es quien se da por ofendido. Y para muestra un botón, puede haber alguien que tenga un accidente automotriz. Usted va a observar el accidente automotriz y de inmediato va a correr a ayudar al que lo necesite porque observa el accidente, mientras no se meta conmigo. Pero si ese accidente es sobre mí y afecta mis intereses, en ese momento me voy a dar por ofendido, aunque ofensa no haya, puesto que ha sido un accidente automotriz. Y es lo mismo para un acto intencional. Se lo comento en un momento más. Kant se remonta hasta Hegel. ¿Por qué razón? Yo lo encuentro interesante porque me parece que sí es posible observar que perdón y ofensa solamente se dan en el enmarcamiento de la conciencia. Es decir, yo no puedo pedir perdón si no soy consciente de la ofensa que he hecho. Y yo no puedo otorgar el perdón si no soy consciente del nivel en el que puede encontrarse la persona que me ofendió. No hay modo de resolver una situación ofensiva que requiera el perdón si no es en virtud del reconocimiento que yo hago, antes que nada de mí mismo. ¿Por qué razón? Porque tengo que concebirme también a mí mismo como capaz de ofender. Entonces, en ese sentido, el primer nivel, lo pone Hegel de una manera muy clara, es el nivel de la conciencia de sí. Hasta este momento hemos visto cómo la gente no perdona. Realmente siempre hay un cambio emocional y este es muy difícil de recuperar, lo que nos lleva a manejar una doble moral, una hipocresía, etc. Después hemos visto que realmente no hay nada que perdonar cuando un evento es accidental, aunque este se haya metido con nuestro ego, aunque nos haya afectado realmente mientras sea un accidente, no hay nada que perdonar. Pero quedamos de analizar qué pasa cuando el daño es intencional. Por ejemplo,
parientes que nos han hecho un daño de manera intencional. En otras palabras, a sabiendas que era un daño, sabiendo lo que ocurría, de todos modos lo ejecutaron. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con un delincuente que genera un daño de manera intencional? Fíjese con mucho cuidado porque esto es importante. Debemos comprender lo siguiente. Toda nuestra sociedad trabaja con una educación que le programa el cerebro. De determinada manera son las conexiones neuronales que nosotros conducimos nuestra vida con una masa de ideas equivocadas. Usted que me está viendo en este momento en televisión maneja una enorme cantidad de ideas equivocadas, como lo hemos visto en todos estos programas de Mindhunter, cuando cazamos las estructuras mentales equivocadas. Como el perdón en esta ocasión. Hay que romper ese paradigma. Y le voy a decir una cosa. Esas ideas equivocadas no nada más existen en usted y en mí. Las ideas equivocadas existen en toda la población. Y si con ideas equivocadas la gente conduce su vida, va a cometer errores que la misma persona no sabe que son errores. A eso le llamamos un acto intencional. En otras palabras, y para dejarlo más claro, la gente va a tener una actitud negativa, le va a generar a usted un daño, pero lo hace sin entender ni siquiera qué fin tiene la existencia. Vamos a profundizar un poco más sobre esta cuestión del daño intencional, porque sé que cuesta mucho trabajo romper ese paradigma. Fíjese bien. Piense que usted es maestro o maestra en una escuela donde hay niños con retraso mental, con un problema de lento aprendizaje, pero muy importante, muy marcado. Y entonces usted como maestro o maestra está tratando de elevar la motricidad de uno de sus alumnos. ¿Qué va a pasar? Le pone un ejercicio donde se trata de elevar una torre de puros cubos de madera. Cuando el niño ha logrado elevar la torre en varios cubos y está emocionado por su triunfo, se acerca a uno de sus compañeros, también de lento aprendizaje, con un grado de retraso mental, se acerca hasta la torre y la tira intencionalmente. Le pregunto, ¿usted se enojaría contra ese niño que ha tirado la torre? ¿Lo ofendería o lo atacaría? ¿O usted se daría por ofendido? ¿Verdad que no? ¿Sabe por qué? Porque usted comprende perfectamente bien que ese niño no sabe lo que hace. Esa es la base para entender por qué una ofensa no existe. Me doy por ofendido, pero déjeme decirle algo, la gente en nuestra sociedad, a raíz de la educación que hemos tenido, quedamos como adultos, créame, también sin saber lo que hacemos. Fíjese bien, no estoy diciendo que no sepa un delincuente que tiene un cuchillo en la mano o un arma. Bien que sabe que la tiene, sabe que está robando, sabe que no se debe hacer, sabe que es una agresión. Si sabe de todo lo que ocurre en el mundo exterior, lo que no sabe es ¿qué movimientos psicológicos se crearon en su interior para llevarlo a actuar de una manera que él mismo no sabe por qué lo hace? ¿Se le hace difícil entenderlo a través de esto? A otras personas se les hace simple porque entiende lo del delincuente, pero ¿qué tal si hablamos de usted que me está viendo en este momento en la televisión? ¿Quiere que le demuestre cómo no sabe lo que hace? ¿Quiere que se lo demuestre? Nada más observe. Bien sabe que tomar el alcoholismo es dañino. Bien sabe que fumar hace daño. Bien sabe que debe hacer una dieta, hacer ejercicio, estudiar. Bien lo sabe. ¿Sabe qué es lo que no sabe? ¿Qué movimientos psicológicos se crean en su interior para seguir fumando cuando sabe que no debe fumar? ¿Qué movimientos psicológicos se crearon en usted internamente que lo llevan a seguir tomando y tener alcoholismo cuando sabe que no lo debe tener? Lo mismo para el ejercicio, la dieta, el estudio, el respeto a su pareja, la infidelidad. Usted bien que sabe
que no lo debe hacer, pero es ignorante de su mundo interior. Por eso decía Cristo, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Ahí el grado máximo, el hermoso, no está en entender la ofensa y perdonarla. Como dije hace rato, solo engrandece el ego. Lo maravilloso, lo sublime, lo verdaderamente divino es comprender que mis hermanos no saben lo que hacen, cómo ofenderme y qué perdonar desde ese punto de vista.